La caída de los dioses, los Anunnaki contra las sombras. La caída de los dioses, Anunnaki vs. Las sombras, por José María Alarte Duarte. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado al cielo en busca de respuestas. Las antiguas civilizaciones nos legaron mitos y leyendas sobre dioses venidos de las estrellas, seres de un conocimiento y poder insondables que dieron forma al mundo y a nuestra propia existencia. Entre estos relatos, pocos han despertado tanto misterio y fascinación como los Anunnaki, los dioses sumerios cuya huella se extiende a lo largo de las culturas antiguas. En la caída de los dioses, Anunnaki vs. Las sombras, el autor nos sumerge en una épica narrativa que trasciende el mito para explorar el conecto eterno entre la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción. A través de un enfoque histórico y mitológico, la obra nos presenta una visión en la que los Anunnaki no solo fueron los arquitectos de la civilización, sino también guerreros enfrentados a una amenaza cósmica que desaó su dominio sobre la Tierra. Este libro no solo revive la grandeza de los dioses ancestrales, sino que también nos invita a reflexionar sobre el ciclo de las civilizaciones, el papel del poder y la lucha entre fuerzas opuestas que moldean el universo. Con una prosa envolvente y una ambientación rica en detalles, La caída de los dioses nos transporta a un mundo donde lo divino y lo terrenal se entrelazan en una batalla que determinará el destino de todo lo existente. Para quienes buscan un relato que combine mitología, historia y épica, esta obra se erige como un fascinante viaje a los albores de la humanidad, donde los dioses caminaron entre los hombres y las sombras acechaban desde el abismo. La caída de los dioses, Anunnaki vs. Las sombras, el despertar de la oscuridad. El universo era un vasto mar de estrellas brillando con una calma eterna. Los planetas, las lunas y las dimensiones coexistían en armonía bajo el manto protector de los dioses Anunnaki. Desde su capital, Nibiru, los dioses gobernaban con sabiduría y poder, asegurando que el equilibrio se mantuviera en todo el cosmos. Enlil, el dios de la guerra, observaba el horizonte desde la torre más alta de su palacio, su mirada ja en la distancia. «¿Por qué siento que algo está cambiando?», pensó, su instinto de guerra haciéndole saber que el tiempo de paz estaba llegando a su ene. No era paranoia. Era la verdad. En la profundidad del espacio, más allá de las fronteras conocidas, algo se despertaba. Las estrellas, usualmente inquebrantables, comenzaban a apagarse una por una. En un rincón olvidado del universo, en el vacío primordial donde la luz nunca había llegado, las sombras extendían sus tentáculos. Su líder, Kar, el ser que existía entre la luz y la oscuridad, había dado la orden, era hora de devorar todo lo que los Anunnaki habían construido. Enlil sintió el cambio en el aire. La energía del universo, que solía huir con gracia, ahora parecía pesada y turbia. Los vientos cósmicos comenzaron a alterar la estructura misma de la realidad. En su mente, las visiones de un futuro sombrío tomaron forma. «Debemos actuar rápido», ordenó Enlil a sus consejeros. «Las sombras están en movimiento». Pero la oscuridad, en su astucia, no solo se encontraba en las estrellas. Se entraba en las mentes de los dioses. La dama de la guerra Inanna, la diosa de la guerra, caminaba por los pasillos del templo de Nibiru, su alma en calma, pero su corazón agitado. Las llamadas de guerra eran raras, pero sentía que algo no estaba bien. No era solo el vacío en el aire. Algo más profundo, algo que se escondía entre los pliegues de la realidad, estaba desmoronándose. Los dioses habían protegido Nibiru durante milenios, pero en su fuero interno, Inanna sabía que incluso los más grandes de los Anunnaki no eran invulnerables. Mientras atravesaba los pasillos, vio a su hermano Utu, el dios solar, quien miraba el cielo estrellado desde la ventana del templo. «¿Lo sientes?», le preguntó Inanna, acercándose. Utu no necesitó responder. Su rostro, solemne, decía más que cualquier palabra. «Las estrellas algo está apagándolas», dijo Utu en voz baja. El aire se sentía espeso y cargado, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Inanna sabía que no era solo una perturbación en el espacio. Era el presagio de algo mucho peor. «Debemos hablar con Enlil», dijo Inanna con determinación.
Este mal no es solo una invasión. Es algo más grande, algo que puede destruir todo lo que conocemos. La alianza inesperada Marduk, el hijo de Enlil, se encontraba en las afueras de la ciudad de Nibiru, observando el horizonte que se extendía más allá de las murallas. Sabía que la guerra era inminente, pero algo lo inquietaba. Su padre, Enlil, había sido el pilar de su vida, el líder al que siempre había admirado, pero las últimas decisiones de Enlil comenzaban a mostrar grietas. ¿Por qué seguimos luchando solo con nuestra fuerza?, pensó Marduk. Si las sombras están aquí, debemos hacer algo más, algo diferente. La guerra que se avecinaba no podía ganarse solo con poder militar. Marduk, aunque joven, poseía un don para la estrategia y la visión, algo que le permitía ver más allá de las soluciones convencionales. Mientras reaccionaba, un Agura apareció a su lado, Nergal, el dios de la guerra infernal, uno de los pocos guerreros capaces de enfrentarse a los más grandes de los enemigos sin aquear. Tu padre no te escuchará, Marduk. Él es un hombre de honor, pero la guerra no es solo honor. Es supervivencia, dijo Nergal con gravedad. Marduk se giró hacia él. ¿Y qué propones?, preguntó, el desafío evidente en su voz. Las sombras no son solo una invasión física, Marduk. Son una distorsión de la realidad. Si quieres ganar, deberás pensar como ellas, como la oscuridad misma. Pero no lo hagas a la ligera, porque perder tu alma en el proceso significaría tu destrucción, Nergal le advirtió con una mirada profunda. Marduk no pudo evitar sentirse atraído por la idea de tomar medidas más extremas, pero en su interior sabía que el precio de esa oscuridad podría ser demasiado alto. No estaba seguro de si estaba dispuesto a pagarlo. El poder de Karkar observaba desde su trono en la negrura del vacío entre los mundos. Su forma no era tangible, no era ni luz ni oscuridad, sino una amalgama de ambos. En su ser se encontraba la contradicción de todo lo que existía, el principio de la nada y el todo. Desde su reino de sombras, Kar había observado a los Anunnaki durante siglos, y ahora, finalmente, su tiempo había llegado. Las estrellas estaban apagándose, y los mundos caían lentamente bajo su influencia. Con un gesto de su mano, los Sitari, sus servidores psíquicos, se esparcieron por el universo, infiltrándose en las mentes de los dioses y sembrando dudas. Todo caerá, incluso los dioses, murmuró Kar con una sonrisa cruel. Nada puede resistir la eternidad de la oscuridad. La caída de la luz. Los dioses de Nibiru se reunieron en el salón del consejo, liderados por Enlil, quien había convocado a todos para discutir la amenaza inminente. Sin embargo, el ambiente era tenso, y las discusiones pronto se tornaron acaloradas. La oscuridad se extiende. No podemos quedarnos aquí, esperando a que nos devoren, dijo Enlil con meza, su voz resonando en la sala. Inanna, mirando a su hermano Marduk, comenzó a cuestionar la postura de Enlil. Sabía que había algo más profundo detrás de la amenaza, algo que los dioses no entendían completamente. Mientras la sala estallaba en voces, Marduk se levantó de su asiento, su rostro iluminado por una chispa de resolución. No necesitamos esperar la destrucción. Debemos atacar primero. Debemos ir a su fuente Akar, dijo Marduk, su voz clara y desafiante. Enlil lo miró con escepticismo, pero no pudo negar la verdad en las palabras de su hijo. La oscuridad era imparable, pero aún quedaba una oportunidad, atacar en el corazón de la oscuridad misma. Estos primeros capítulos marcan el comienzo de una batalla que se extenderá más allá de las fronteras de Nibiru y los Anunnaki. La historia se adentrará más en las intrincadas relaciones entre los dioses, sus luchas internas y la creciente amenaza de las sombras, que comenzarán a infiltrarse más profundamente en sus corazones y mentes. Con cada decisión, los dioses se acercarán más al límite entre la luz y la oscuridad, y su destino dependerá de las elecciones que hagan en este conecto primordial. El viaje a las sombras. El plan estaba trazado. Los dioses de Nibiru debían dirigirse al corazón del vacío primordial donde las sombras comenzaban a aferrarse al tejido del universo. Enlil, aunque inicialmente escéptico de los métodos de su hijo Marduk, había aceptado la misión.
Un ejército de guerreros de élite, comandados por Inanna y Marduk, partió desde Nibiru en una nave celestial, su destino, el dominio oscuro de Kar. A medida que la nave avanzaba por el vacío, la oscuridad se volvía palpable. El espacio a su alrededor no era vacío, sino un abismo que consumía la luz misma. Las estrellas, antes lejanas y brillantes, eran ahora apenas puntos apagados en un lienzo negro. Inanna sentía el peso de ese vacío como si una sombra tangible intentara asiarla. Este lugar no es solo oscuridad. Es algo más profundo, algo vivo, dijo Inanna, su voz llena de desconfianza mientras observaba el abismo que se extendía ante ellos. Marduk, por su parte, parecía concentrado. Sabía que la batalla que se avecinaba no sería solo física, sino psicológica. Las sombras se alimentaban de los temores, las dudas y las inseguridades, y él no estaba seguro de que siquiera los dioses estuvieran preparados para lo que iban a enfrentar. De repente, la nave comenzó a temblar violentamente. Una oleada de energía oscura chocó contra el casco, haciéndolo crujir. Los guerreros, disciplinados, tomaron sus posiciones, listos para defenderse, pero nadie sabía exactamente de dónde venía el ataque. Estamos entrando en su dominio, dijo Marduk, su voz grave. Prepárense para lo inesperado. La tentación de la oscuridad mientras la nave atravesaba el abismo, comenzaron a escuchar susurros, como ecos de voces lejanas. No eran solo palabras, sino pensamientos que se entrelazaban en sus mentes. Las sombras se entraban en sus conciencias, intentando sembrar discordia y duda. Inanna fue la primera en ceder al hinujo de las voces. Sus recuerdos de batallas pasadas, de sacrificios y victorias, comenzaron a distorsionarse. Imágenes de seres queridos que había perdido emergieron con una claridad aterradora, pero en lugar de traerle consuelo, la llenaron de rabia. ¿Por qué?, murmuró, mientras la ira comenzaba a consumirla. ¿Por qué debería luchar por este mundo que solo me da dolor?, pensó, su alma siendo arrastrada hacia la oscuridad. Los susurros crecieron en intensidad. La voz de Kar, el líder de las sombras, se hizo más fuerte, hablándole directamente a su mente. Únete a mí, Inanna. Tú sabes que la guerra no tiene N. El sufrimiento será eterno. Pero juntos, podemos destruirlo todo, la voz resonaba como un canto siniestro. Inanna cerró los ojos, luchando por mantener su control. Sabía que la oscuridad le estaba ofreciendo un poder que podría acabar con todas las batallas, pero el precio era su alma. Sin embargo, algo dentro de ella resistió, un recuerdo de su verdadera naturaleza como diosa. No, gritó, rechazando la inuencia, sus ojos brillando con la luz del sol. Pero el costo de resistir fue alto. La oscuridad la golpeó con más fuerza, y el dolor atravesó su cuerpo como una corriente eléctrica. Inanna cayó de rodillas, jadeando, mientras las sombras comenzaban a rodearla. Marduk fue el siguiente en sentir la llamada. Aunque su mente era más fuerte que la de Inanna, la tentación era más intensa que nunca. Las sombras no solo atacaban sus pensamientos, sino que también manipulaban la realidad misma. Imágenes de poder ilimitado y la caída de los Anunnaki inundaron su mente, pero Marduk se mantuvo firme. Número, dijo, apretando los dientes. El precio es demasiado alto. La ciudad de las sombras. Después de lo que pareció una eternidad, la nave finalmente llegó al corazón de las sombras, una ciudad construida no de piedra, sino de una sustancia negra y viscosa que parecía cambiar y retorcerse a medida que se observaba. Era una ciudad que no pertenecía a ninguna dimensión, una que solo existía en el espacio-tiempo de la oscuridad. Kar, el líder de las sombras, apareció ante ellos como una gura etérea. No tenía forma física, sino que su presencia se sentía como un vacío palpable, una brecha entre lo que era y lo que no era. Bienvenidos, hijos de Nibiru, dijo Kar, su voz resonando por todo el aire. Me alegra ver que finalmente han venido a mí. Los esperaba. La gura de Kar comenzó a tomar forma, mostrando una silueta sombría, sus ojos brillando con una luz antinatural. Era imposible leer sus intenciones.
Lo único que los dioses sabían era que este ser había existido desde antes del principio del tiempo, un ente primigenio que no pertenecía a ningún ciclo de creación conocido. Tu existencia es un error, Kar, dijo Enlil, su voz pero llena de un leve temor. Tu oscuridad no puede detenernos, Kar sonrió, un gesto que heló la sangre de los dioses. La oscuridad a su alrededor comenzó a moverse como un organismo vivo, expandiéndose y contrayéndose. Los dioses no podían ver, no podían sentir, solo sabían que cada segundo que pasaban en ese lugar los alejaba más de la luz. Es muy tarde para eso, respondió Kar, su voz llena de desdén. Este universo fue creado para ser consumido. Y ustedes, los hijos de la luz, son solo el primer paso en la caída de todo lo que conocen. De repente, la ciudad comenzó a temblar. Los dioses de Nibiru se prepararon para lo peor. Las sombras no solo eran una amenaza externa, ahora sentían cómo comenzaban a afectarlos en lo más profundo de su ser, en su esencia. La batalla de la mente. La batalla no comenzó con un golpe, sino con un susurro. Las sombras atacaron no solo con fuerza física, sino con una tormenta de ilusiones, distorsionando la percepción de los dioses. Inanna vio visiones de ella misma en el campo de batalla, arrasando a todos sus enemigos, pero en sus manos había sangre, sangre de aquellos que una vez amó. Marduk, por su parte, fue atacado por una visión de su padre, Enlil, cayendo ante el poder de las sombras, suplicándole por su vida. La imagen de su padre vulnerable hizo que su corazón se desbordara de ira y desesperación, pero se mantuvo firme. Esto no es real, murmuró, luchando contra las ilusiones. No voy a caer en tu trampa. La batalla continuó en la mente y el alma de los dioses. Las sombras no solo querían destruir sus cuerpos, sino corromper su espíritu, llevarlos a la desesperación. Pero, al final, los dioses comenzaron a resistir, a unirse en su lucha. Sabían que para derrotar a Kar y a las sombras, tendrían que enfrentar no solo el abismo exterior, sino el abismo dentro de sí mismos. El ascenso de la esperanza. Justo cuando todo parecía perdido, la energía de la luz comenzó a renovarse en los corazones de los dioses. Inanna, Marduk, Enlil y los demás dioses unieron sus fuerzas. La oscuridad no podía prevalecer cuando la luz de la unidad brillaba con tanta intensidad. La luz no puede ser apagada, gritó Enlil, levantando su mano hacia el cielo estrellado. La esperanza no se extinguirá. Con un rugido de poder, los dioses unieron sus energías, creando una onda de luz tan brillante que la oscuridad misma comenzó a retroceder. Kar, viendo que su control comenzaba a desmoronarse, gritó de rabia. Esto no ha terminado, exclamó, mientras su gura comenzaba a desvanecerse en la negrura del vacío. La batalla continuaba, pero los dioses sabían que el camino hacia la victoria sería largo y peligroso. Las sombras seguían acechando, y Kar aún no había sido derrotado por completo. La Torre del Olvido. Tras la primera confrontación, los dioses regresaron a su nave celestial, pero la batalla no había terminado. Mientras se alejaban de la ciudad de las sombras, el vacío que la rodeaba parecía haberse extendido más allá de lo imaginable. Un lugar sombrío y antiguo se vislumbraba a lo lejos, la Torre del Olvido, un monumento construido por las propias sombras, un faro de la oscuridad que se erigía en el centro del vacío primordial. Esa torre, murmuró Inanna, observando la estructura gigantesca. Es el corazón de su poder. Allí están almacenados los secretos más antiguos del universo. Marduk asintió con seriedad. Sabía que llegar a la Torre del Olvido era una misión suicida, pero también era la única manera de descubrir cómo derrotar a Kar de una vez por todas. Si la torre es el centro de su poder, debemos llegar a ella antes de que las sombras se fortalezcan aún más, dijo Enlil, mirando la estructura con determinación. Pero debemos estar preparados para lo peor. Las sombras intentarán corromper todo lo que somos. A medida que se acercaban, la atmósfera se volvía más densa. Las estrellas ya no brillaban, y todo parecía envuelto en una niebla oscura que parecía absorber todo rastro de luz. El guardián del abismo. Al llegar a la base de la Torre del Olvido, una extraña presencia comenzó a rodearlos. Enlil sintió una fuerza abrumadora,
una energía que le drenaba su poder. Los dioses se prepararon para el ataque, pero nadie vio al ser que los observaba. De repente, una gura colosal surgió desde las sombras, un guardián que no pertenecía a ninguna dimensión conocida. Era una criatura con múltiples ojos que brillaban con un resplandor negro y que emanaba una energía tan fría como el vacío mismo. ¿Quiénes osan desaar el centro del poder de Kar? La voz del guardián resonó en sus mentes, tan profunda que parecía retumbar en sus almas. Marduk fue el primero en responder. Su espada brilló con la energía ancestral de Nibiru. Nosotros somos los hijos de Nibiru, y venimos a destruir las sombras. El guardián sonrió, una sonrisa que no era humana. Con un solo movimiento, su cuerpo se transformó en un torrente de oscuridad líquida, arrastrando todo a su paso. No estáis preparados para lo que os espera aquí. Yo soy el primer obstáculo, pero no el último. El combate comenzó, pero a cada golpe que los dioses daban al guardián, parecía regenerarse más fuerte. La oscuridad que lo rodeaba se entraba en sus corazones, haciendo que la lucha fuera más que física. Cada golpe parecía agotar su alma, y la sombra de la desesperación empezaba a apoderarse de ellos. Inanna, luchando contra la oscuridad interior, sintió la presión de sus propias dudas. No podemos ganar, pensó, su mente siendo arrastrada a la desesperación. Pero entonces, recordó la palabra de su madre, la diosa de la guerra: la batalla no termina hasta que tú decidas que lo hace. Con ese pensamiento, su determinación se renovó. Inanna levantó su espada y, con un grito de furia, cortó a través de la oscuridad del guardián. La sombra retrocedió, pero no desapareció. Sabían que este guardián solo era el primer paso hacia un enemigo mucho más grande. El laberinto de las almas perdidas dentro de la Torre del Olvido, el siguiente desafío esperaba. Los dioses encontraron un pasillo oscuro, que se extendía hacia una profundidad innita, el laberinto de las almas perdidas. Cada paso que daban, las voces de las almas que habían caído ante las sombras resonaban en sus mentes, implorando por liberación. Las paredes parecían moverse, cambiando constantemente, desorientando a los intrusos. Este lugar, susurró Enlil, mirando a su alrededor. Es una prisión para las almas que las sombras han devorado. Marduk sintió una creciente presión en su pecho, como si las voces trataran de infiltrarse en su mente. Cada susurro parecía recordarles sus fracasos, sus miedos más profundos. Y aunque los dioses intentaron mantenerse firmes, la angustia comenzó a corroerlos. Este es el poder de las sombras, dijo Inanna, su voz tensa. Nos obligan a enfrentarnos a nuestras propias debilidades. La imagen de un ser querido de Inanna apareció ante ella, distorsionada y muerta, pidiéndole que se rindiera. En su corazón, una parte de ella dudó. ¿De verdad estaban luchando por el bien de todos, o solo por su propio orgullo y poder? Pero Marduk se adelantó, tomando la mano de su hermana y recordándole la verdad que ambos compartían: no somos solo nuestros miedos. Somos lo que decidimos ser. Así, unidos, comenzaron a avanzar, enfrentando las visiones del pasado con la firmeza de su voluntad. El corazón de la oscuridad. Al llegar al núcleo de la Torre del Olvido, los dioses descubrieron lo que Kar había estado construyendo, una fuente de energía innita, alimentada por las almas perdidas que habían caído en su trampa. La luz de esta energía era tan oscura que no dejaba ni sombra, solo vacío. En el centro de la sala, otaba una gura de pura oscuridad, Kar, el líder de las sombras. Su gura era indescriptible, un ser que no pertenecía a la realidad misma. Bienvenidos al corazón de mi poder, dijo Kar, su voz resonando en todo el espacio, un eco que parecía provenir de todas las direcciones. Aquí, todas las realidades convergen, y todo lo que amáis se desvanecerá en el olvido. Los dioses sabían que este era el momento decisivo. Kar había despojado a muchas civilizaciones de su poder, de sus recuerdos. Pero los dioses de Nibiru no serían fácilmente derrotados. Marduk dio el primer paso hacia adelante, levantando su espada con determinación. Tu oscuridad no tiene poder sobre nosotros. Esta guerra terminará aquí. La batalla final estaba por comenzar,
y todo lo que los dioses habían luchado hasta ahora culminaría en este enfrentamiento. Pero Kar no cedería sin luchar, y su poder sobre las sombras parecía ser ilimitado. Estos capítulos nos acercan a la batalla de Nitiva, explorando más a fondo las luchas internas de los dioses y la complejidad del enemigo que enfrentan. Las sombras no son solo una fuerza física, sino un desafío mental y espiritual, y la victoria no será sencilla. El reloj de las eternidades, la batalla en el corazón de la Torre del Olvido ya había comenzado, y la intensidad de la lucha estaba fuera de cualquier medida. Kar, al frente de su ejército de sombras, parecía tener el control absoluto de la oscuridad. Cada golpe que los dioses asestaban se desvanecía en el aire, como si estuvieran atacando un espejismo. Este lugar no tiene sentido. Nada es real aquí, gritó Enlil, sintiendo la confusión tomar fuerza en su mente. Kar sonrió desde su trono de sombra. El tiempo no existe en este lugar, ni las leyes del universo. Aquí, todo es mutable. Vuestros esfuerzos no significan nada, su voz resonó, y los dioses sintieron la presión de la innata realidad en la que se encontraban atrapados. En ese momento, el espacio alrededor de ellos se distorsionó, y apareció un reloj gigante, suspendido en el aire. Sus manecillas giraban hacia atrás, una representación del tiempo colapsado. Este artefacto, conocido como el reloj de las eternidades, tenía la capacidad de alterar el flujo temporal, congelando a los dioses en el presente, forzándolos a revivir los peores momentos de su historia una y otra vez. Este reloj es lo que me permite controlar el tiempo y el espacio a mi voluntad, explicó Kar con desdén. Ni siquiera el poder de los dioses puede escapar de su influencia. Inanna, viendo la distorsión del tiempo a su alrededor, recordó algo que su madre, la diosa de la guerra, le había dicho alguna vez: el tiempo es solo una ilusión cuando se comprende el verdadero poder de la voluntad. A través de la angustia y la confusión, Inanna reunió su fuerza, y con un grito de poder, invocó la luz ancestral de Nibiru, creando una explosión de energía que rompió el hechizo del reloj. Las manecillas se detuvieron, y el flujo del tiempo volvió a su curso normal, pero Kar no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. La dama de las sombras, en medio de la confusión, una gura oscura emergió de las sombras. Era una mujer, pero no era humana. Su piel era tan negra como el vacío y sus ojos brillaban con una luz roja como la sangre. Era una de las generales de Kar, conocida como la Dama de las Sombras. ¿Creéis que podéis deshacer a Kar sin enfrentaros a las consecuencias? Su voz resonó como el susurro del viento entre los árboles muertos. Soy el rehejo de la desesperación de las almas que caen en la oscuridad. La dama avanzó, y cada paso que daba parecía distorsionar la realidad a su alrededor. Creaba grietas en el aire, de donde emergían las almas atrapadas en la oscuridad, deseando devorar a los dioses. Marduk fue el primero en enfrentarla. Su espada chocó contra la espada de la dama, pero con cada golpe, la oscuridad de la dama se fortalecía, envolviendo a Marduk en una espiral de desesperación. Vuestra luz no puede vencer lo que es eterno, dijo la dama, sonriendo. La oscuridad siempre ha existido, y siempre existirá. Pero en ese momento, Enlil, con su voz gritó: no te olvides de quiénes somos. Somos los hijos de Nibiru, los herederos de los cielos y las estrellas. Tu oscuridad es solo una sombra que se desvanece al amanecer. Con esa declaración, Enlil se lanzó al ataque, creando una tormenta de rayos y vientos que desintegraron las sombras que la dama había invocado. Marduk aprovechó la apertura y, con un golpe penal, despojó a la dama de su forma de sombra, dejando que su esencia fuera dispersada en el aire. La revelación de la verdad. Con la caída de la dama de las sombras, los dioses pensaron que la batalla había llegado a su fin, pero Kar, desde su trono oscuro, no había hecho más que observarlos. En su rostro, había una expresión de satisfacción. Pensáis que habéis ganado, pero aún no entendéis lo que está en juego, dijo Kar, su voz profunda resonando en el alma de cada uno de los dioses. La oscuridad que represento no es solo una fuerza externa. Es lo que habita en el corazón de cada ser. Los miedos, las dudas, los deseos incontrolables.
Todo esto forma parte de la creación misma. Sois los hijos de los cielos, pero no podéis escapar de las sombras que llevan dentro de vosotros mismos. De repente, una visión reveladora invadió las mentes de los dioses. Vieron la historia completa de los Anunnaki, su creación, su ascenso al poder, finalmente, su caída. La batalla contra las sombras no era solo una cuestión de poder físico, sino un reejo de la lucha interna que todos los seres enfrentan. Las sombras representaban las partes ocultas de su ser, las cosas que querían ignorar o suprimir. No sois perfectos, continuó Kar. Nadie lo es. Y por eso, las sombras siempre ganarán al Nal. Porque son la verdad que tratáis de ocultar. Inanna, sintiendo la intensidad de la revelación, miró a sus hermanos dioses. Sabía que Kar estaba tocando una verdad dolorosa, pero no podía rendirse. La esperanza, la luz y la voluntad de cambiar el destino eran más poderosos que cualquier oscuridad interna. La oscuridad no dene quiénes somos, dijo Inanna, su voz firme. Nosotros elegimos qué ser. Elegimos la luz. Con esas palabras, los dioses se prepararon para lo que sería el enfrentamiento Nal. Kar, al ver su determinación, sonrió con tristeza. Entonces, venid. Mostradme la luz que tanto proclamáis. Pero sabed que será vuestra perdición, el último juicio. Con una fuerza renovada, los dioses avanzaron hacia Kar, decididos a enfrentarse a la oscuridad que tanto amenazaba. Este último juicio sería su prueba Nal. Si podían derrotar a Kar y superar sus propias sombras, podrían salvar el universo. Si no, entonces las sombras dominarían la creación para siempre. La batalla se libró con intensidad absoluta. Kar parecía invencible, pero los dioses estaban decididos a resistir. Mientras luchaban, recordaban sus propios sacrificios, sus errores y sus victorias. Las sombras no podían ganar si ellos mantenían su propósito claro. La lucha alcanzó su punto máximo cuando Marduk, con una fuerza desmesurada, lanzó un ataque Nal hacia Kar, un golpe tan poderoso que rompió las mismas estructuras de la Torre del Olvido. Kar cayó, y con su caída, la oscuridad que lo rodeaba se desvaneció, liberando a las almas atrapadas. Pero aunque la batalla parecía haber terminado, los dioses sabían que el verdadero desafío era aprender a vivir con la luz y la sombra dentro de ellos. El despertar de la luz con la caída de Kar, la Torre del Olvido comenzó a desmoronarse, colapsando sobre sí misma como un monumento de sombra que se desintegra al sol. Los dioses, aunque agotados, habían logrado lo que parecía imposible. La oscuridad de las sombras se disipaba lentamente, pero la victoria no era completa. Habían derrotado al líder, sí, pero las sombras seguían vivas, latentes, esperando en cada rincón del universo. La batalla no ha terminado, murmuró Enlil, observando los restos de lo que había sido la torre. La oscuridad aún palpitaba en su interior, como una herida no sanada. Inanna se acercó a su hermano, mirando las ruinas con la misma preocupación. La oscuridad no se puede destruir, Enlil. Se transforma. Lo que hemos hecho hoy es solo una parte del ciclo eterno. Marduk, con el cuerpo exhausto pero la mente clara, asintió lentamente. En ese momento, comprendió que la lucha contra las sombras no era algo que pudiera resolverse con una victoria física. Había una batalla interna mucho más profunda. La verdad es que las sombras nunca dejarán de existir, mientras haya seres que las alimenten con sus miedos y deseos. Pero tal vez podemos aprender a convivir con ellas, no como enemigos, sino como parte de nosotros mismos, dijo Marduk, recordando las palabras de Kar. La última revelación: cuando las ruinas de la torre cayeron, algo inesperado ocurrió, una luz brillante surgió del suelo donde antes había estado el trono de Kar. La luz era tan pura y cálida que todos los dioses se vieron obligados a cerrar los ojos para evitar quedar cegados. La fuente de la luz comenzó a elevarse, materializándose en una figura que los dioses conocían bien, aunque no la habían visto en mucho tiempo. Era Nammu, la diosa madre de todos los seres, la creadora de Nibiru y los Anunnaki. Su rostro era sereno, pero en sus ojos había una profundidad innata, como si pudiera ver más allá de la realidad misma.
Hijos míos, su voz resonó como un eco en la mente de todos. Vuestra victoria es solo el comienzo. La oscuridad no es solo una fuerza externa, ni un enemigo. Es una prueba, y Nanna dio un paso al frente. ¿Qué quieres decir, madre? Hemos derrotado a Kar, ¿no es así? Nammu sonrió suavemente, su presencia llena de sabiduría antigua. Habéis derrotado la manifestación más fuerte de las sombras, pero no habéis vencido la oscuridad en su totalidad. Cada uno de vosotros lleva una parte de esa oscuridad dentro, en su alma. El desafío no es destruirla, sino comprenderla y aprender a coexistir con ella. Marduk frunció el ceño. ¿Quieres decir que nunca podremos erradicar la oscuridad por completo? Exactamente, respondió Nammu. La luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda. Uno no puede existir sin el otro. Para crear, se debe destruir; para amar, debe existir el dolor. Vuestra tarea es encontrar el equilibrio entre esos opuestos. Solo entonces seréis verdaderos guardianes del universo. Los dioses se quedaron en silencio, procesando sus palabras. La revelación era profunda y aterradora. Habían creído que su destino era destruir las sombras por completo, pero la verdad era mucho más compleja. La fundación del nuevo mundo después de la revelación de Nammu, los dioses regresaron a Nibiru para reaccionar sobre lo que habían aprendido. Ya no veían el universo de la misma manera. Las sombras no eran solo el mal a derrotar, eran parte del tejido mismo de la creación. Mientras tanto, el mundo que habitarían los Anunnaki debía transformarse, pues todo lo que había sido construido bajo la lucha con las sombras debía cambiar. Si hemos aprendido algo, es que no podemos seguir dividiendo al universo entre luz y oscuridad, dijo Inanna, reunida con sus hermanos. Debemos crear un nuevo orden, donde las dos fuerzas coexistan sin que ninguna se imponga sobre la otra. Marduk asentó con la cabeza. Es el único camino. No podemos volver a la ignorancia de antes. Ya no podemos ser solo dioses de la luz, ni solo de la oscuridad. Somos seres de equilibrio, y debemos enseñar eso a todo el universo. Enlil, mirando el horizonte desde el alto templo de Nibiru, reaccionó sobre las palabras de su hermana. Pero, ¿cómo enseñamos esto? Los demás seres, las civilizaciones que creamos, ¿cómo entenderán este concepto? Inanna sonrió ligeramente. Con ejemplo. Debemos ser los primeros en vivir este equilibrio. Solo entonces nuestras enseñanzas tendrán sentido para los demás. Los guardianes del equilibrio. El tiempo pasó, y los dioses comenzaron a trabajar en la creación de un nuevo orden para el universo. Decidieron convertirse en los guardianes del equilibrio, seres que no solo gobernarían los cielos y la tierra, sino que también velarían por que la luz y la oscuridad estuvieran en armonía. La tarea era monumental, pero los dioses sabían que era la única forma de evitar que las sombras se desbordaran nuevamente. Nammu les había dado la clave, el equilibrio. No se trataba de eliminar lo negativo o lo oscuro, sino de aprender a integrar lo bueno y lo malo, lo brillante y lo sombrío. Los dioses comenzaron a viajar a través de los mundos, enseñando a las civilizaciones antiguas este nuevo concepto. Cada uno de ellos adoptó un papel diferente en la restauración del equilibrio. Inanna se convirtió en la diosa de la guerra y la paz, mostrando que solo a través de la confrontación de las sombras internas se puede alcanzar la verdadera paz. Marduk, el dios de la justicia, defendió la idea de que solo a través de la adversidad y el conflicto se puede lograr la verdadera comprensión. Enlil, el dios de los vientos, se encargó de enseñar la importancia de la transitoriedad, de cómo el cambio y la evolución son necesarios para el equilibrio. Y así, los dioses de Nibiru comenzaron su misión de restaurar el universo, no como seres inalcanzables, sino como guardianes sabios que caminaban entre los mortales, guiándolos hacia un futuro de coexistencia y armonía entre la luz y la sombra. El fin del ciclo. Con el paso de los siglos, las enseñanzas de los dioses se integraron en las culturas que habitaron el universo. En cada rincón de los mundos, surgieron nuevos líderes y sabios que adoptaron la idea del equilibrio como su principio fundamental. Las civilizaciones comenzaron a prosperar, no porque su luz fuera más fuerte, sino porque entendieron que la oscuridad era parte de su humanidad,
parte de su destino. Sin embargo, incluso los dioses sabían que este equilibrio era frágil. El ciclo de la creación y la destrucción era eterno. Las sombras nunca desaparecerían por completo. Pero lo que los dioses comprendieron era que no era su tarea erradicarlas, sino enseñar a los seres del universo a vivir con ellas. Los días de lucha externa habían llegado a su n, pero los desafíos internos nunca desaparecerían. Y con cada generación, los seres del universo aprenderían a integrar la luz y la sombra, a vivir en armonía. El ciclo de los dioses había terminado. El ciclo del equilibrio había comenzado. En los albores del tiempo, cuando la humanidad apenas despertaba a la conciencia, los Anunnaki descendieron a la tierra como dioses, trayendo consigo el conocimiento, la civilización y el poder. Gobernaron desde sus templos dorados, guiando a los hombres y forjando imperios. Pero no eran los únicos. Desde las profundidades del cosmos, una antigua fuerza oscura observaba con envidia y rencor. Las sombras, entidades nacidas del vacío primordial, se alzaron contra los Anunnaki, buscando despojarles de su dominio y sumir la creación en la nada. Así comenzó una guerra ancestral que sacudió los cielos y la tierra, una batalla librada entre dioses y seres más antiguos que el tiempo mismo. Entre traiciones, sacrificios y alianzas inesperadas, los Anunnaki lucharán por preservar su legado mientras enfrentan la posibilidad de su propia extinción. Podrán resistir el avance de las sombras, o su caída marcará el N de la humanidad tal como la conocemos. Una historia épica de mitos y leyendas, donde la divinidad y la oscuridad chocan en un enfrentamiento que definirá el destino del universo.